Hola a todos, acá estamos sintonizando nuestro tercer cafecito del mes de enero. Ya nos queda uno y un bonus track y terminamos este taller cortísimo que pudimos sostener a la base de no solo sus cafecitos, también sus suscripciones, también todo lo que fue su difusión y buena onda. Así que, bueno, nada, la noticia es que abrí un canal de YouTube hace un rato, fue todo medio raro. Y bueno, en este cafecito, en este día tan raro de enero en el que estoy grabando, hoy nos toca hablar un poco del amor propio, ¿no? El nuevo veneno de nuestra época, o sea, ¿por qué de repente nos tenemos que poner a dieta? ¿Por qué nos tenemos que poner a punto para el verano? Esta cosa muy loca, ¿no? De llegar al verano, como si el verano no llegara solo, o como que nuestros cuerpos no llegaran al verano, es algo que está difundido un montonazo en las redes. Y es algo interesante también porque de hecho del amor propio poco se habla de su historia, ¿no? Y su historia tiene que ver, si lo pensamos, tiene que ver un poco con el desarrollo de lo que es la ética en el siglo XVII, específicamente en la modernidad, ¿no? Que esto es algo que yo por lo menos como insisto mucho, ¿no? O sea, es una diferencia, o sea, cómo cambió digamos, las personas la concepción de subjetividad, de sujeto, de persona, de hombre, ¿no? Porque se usaba la palabra hombre y no hombres y mujeres, o hombres, mujeres y otras identidades, y estaban, de hecho, estaban de suyo ahí. Y la idea es, o sea, pensar cómo a partir del siglo XVII se va transformando y va apareciendo fuertemente esta idea de el sujeto con un rol central, y ese rol central aparece también en el plano de lo ético, ¿no? Y el amor propio como un efecto, ¿no? Del sujeto moderno, ¿no? Que va a tener que ver con un efecto que va a estar relacionado no solamente con la cultivar o sea, como esta idea un poco del hombre renacentista que cultiva su subjetividad y demás, sino la idea de autovalerse para conocer el mundo, ¿no? Quitarle, ¿no? Aparece como una forma de liberar el miedo de la razón, ¿no? Porque había algo ahí que Pascal ya lo decía, ¿no? Viste, el corazón tiene razones que la propia razón desconoce, que tiene que ver con eso, con relacionado con que la razón empieza a tomar de a poquito, ¿no? Un lugar importantísimo en la construcción del pensamiento occidental y que va a ser algo que todavía sigue cimentado, ¿no? En nuestras estructuras y en nuestras instituciones donde circulamos. Hoy en día podemos decir que circulamos por instituciones que aún tienen características de la modernidad, o sea, muy rígidas, muy burocráticas, pero con toda esta cosa desagregada del sujeto contemporáneo, que no es un sujeto fuerte, un sujeto de la voluntad y demás. Esto es algo que hemos hablado un poco, suena un poco filosófico y raro, que nada, que hoy en día al sujeto contemporáneo se le pide un poco esto, ¿no? La voluntad de ese sujeto moderno, que por ejemplo, en términos de activismo borde o en términos de pensarnos, ¿no? En referencia a esto de llegar al verano, o sea, esa voluntad, ¿no? Que de repente aparece la alarma en septiembre y vos decís, che, la pucha, tengo que llegar a enero y que me entre la malla, tengo que llegar y que me entre la misma ropa que el año pasado. Esto fue algo que me dijo mi hermano, de hecho. Eh, que está relacionado con esto, ¿no? Con poder llegar a cosas. Y no es algo raro que, por ejemplo, en septiembre crezcan en condiciones normales, ¿no? Sin COVID, hashtag las cuarentenas, ¿no? Segunda ola acá en Argentina en enero. ¿Qué tenemos? O sea, la cuestión esta de que el COVID ha desorganizado, ha modificado esto de alguna manera y ha impactado también sobre nuestras corporalidades, ¿no? O sea, el estar adentro de casa, o sea, si tenemos o no espacio físico para hacer alguna actividad, si hemos podido salir, si nos hemos resguardado más. Esto tiene que ver con cómo esa función del amor propio empieza a transformarse y empieza a aparecernos en la historia. Y en la modernidad tenía que ver también, ¿no? O sea, ya Voltaire hablaba de esto, había otros autores también, o sea, Descartes lo tomamos un poco, que hablan del amor propio relacionado con la simpatía. También Adam Smith, el padre del liberalismo, hablaba del amor propio, así que hay que tener ahí como, hay que empezar a hilar fino porque el amor propio tiene una construcción ideológica. Entonces, cuando pensamos en el amor propio, cómo aparece dentro del activismo borde, tenemos que pensar en los activismos de la positividad corporal. Estos activismos, específicamente los activismos nortes, ¿no? O sea, anglosajones, que van a hablar todo el tiempo de quererse, ¿no? De transformar ese estereotipo negativo en positivo del gorde y de una estrategia que suelen usar, que es la estrategia de sexualización ambigua,
¿Qué quiere decir? O sea, se usa la forma de sexualizar un cuerpo gordo a partir de nada, obviamente, lencería, no sé, poses, juego de luces, desnudez y demás, eh, que aparecen ahí como una estrategia de sexualización de sus propias imágenes, de objetualización de esas imágenes, en general son de mujeres gordas o feminidades gordas, que lo que hacen es, o sea, a partir de estas ideas tan propagadas, y que son ideas que fueron propagadas específicamente por el desarrollo de los transfeminismos después de la tercera ola, que tienen que ver con dos ideas muy fuertes, ¿no? De divulgación o de eslogan, que son el empowerment, el empoderamiento, el empoderarse, ¿no? Para combatir el patriarcado, para combatir la inequidad entre los géneros y la diferencia sexual, y por el otro lado el amor propio también como un lugar para batallar en contra de los estereotipos de belleza. Y no dije corporales, dije de belleza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo decía que la positividad corporal empieza a sexualizar sus imágenes, ¿no? Especialmente con los modelos plus size, los modelos como Rosy Mercado, como eh, T. Holiday, que yo ya he comentado un poco de ella, como otros modelos también internacionales, o sea, gordas, o sea, a ver, incluso podemos pensar en ay, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, no me acuerdo ahora. Como personas como Ashley Graham, ¿no? También hablando de positividad corporal, que lo que hacen es esto, impulsar, o sea, a partir de la sexualización de esos cuerpos gordos, un ámbito de visibilidad que permita que esos cuerpos sean o ingresen en el mercado de deseo del capitalismo. ¿Qué aparece ahí? Siempre aparece todo el tiempo esta tensión entre estereotipos de belleza y el cuerpo que porto, ¿no? Entonces ese estereotipo de belleza y el cuerpo que porto implica la correspondencia que tenga entre uno y otro, cuán visible voy a ser en el ámbito de lo social, ¿no? O sea, si voy, a ver, no sé, en mi caso, que estoy llena de colgajos, estría y qué sé yo puedo parecer muy normal, muy hegemónica cuando estoy tapada, pero si empiezo a mostrar el colgajo, o sea, se nota la marca de que yo claramente soy una persona gorda, o por lo menos lo sigo siendo, ¿no? Mi identidad sigue siendo una identidad gorda, y que, a ver, los caminos que me tocan son el empoderarme, empoderar esos rollos, empoderar esas estrías, o el amor propio. Dos cosas sobre esto, ¿no? El empoderamiento, que va a aparecer como el empowerment, es una táctica neoliberal, es una táctica del emprendedurismo, es una táctica que no nos habla de generar comunidades político-afectivas, ¿no? Comunidades de pertenencia, ¿no? Como dice esto Laura Contreras, ¿no? Para un gordo no hay nada mejor que otro gorde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto, no? O sea, cuando nos encontramos con un montón de influencers delgadas, que nos están dando consejos diciéndonos que ellas también se sintieron mal. ¿Desde qué lugar, no? Sin enunciar su privilegio corporal, sin enunciar, o sea, que las vicisitudes de un cuerpo gordo no son las mismas en el panorama social que de un cuerpo delgado. Un cuerpo delgado tiene privilegios. Privilegios de visibilidad, privilegios de atención social sobre ese cuerpo, y al mismo tiempo, ¿no? Es marcado como un objeto o una presa dentro del sistema patriarcal, ¿no? O sea, un objeto que puede ser usado y desechado, y ahí es como muy fuerte pensar, ¿no? En la violencia contra los cuerpos feminizados, ¿no? Y el empoderamiento sigue siendo esto, una práctica totalmente personal, autónoma, o sea, donde uno tiene que encontrar de alguna manera, encuentra una serie de herramientas como para empoderarse, y no sabe bien qué cosa es empoderarse, por favor. Eh, y por otro lado, aparece esta figura del amor propio que aparece por lo menos acá en los transfeminismos que crecieron tanto desde el 2015 con el movimiento Ni Una Menos en Argentina. Empezó a crecer, ¿no? Con la pregunta sobre el aborto legal, seguro y gratuito, empezó a crecer la pregunta sobre el cuerpo. Y empezó a aparecer, aparte también por la participación del taller de hacer la vista gorda en los encuentros nacionales de mujeres, en los encuentros plurinacionales, ¿no? De mujeres y de personas, creo que en general, o sea, no deberíamos discriminar, o sea, que sea solo de mujeres, sino que, bueno, hay toda una discusión ahí sobre si es más amplio o no, donde empieza a aparecer, ¿no? En la agenda de los transfeminismos, el amor propio como una forma de rebelarse contra los estereotipos de belleza. De vuelta, no digo estereotipos corporales, porque los estereotipos corporales son más amplios, no es solo los estereotipos de belleza, son los modos de reconocimiento, las tecnologías que se emplean sobre nuestros cuerpos, el modelo médico hegemónico o el modelo clínico hegemónico, la industria de la dieta, la industria estética.
Bueno, nada, y tenemos un montón de otras cosas que están ahí dando vueltas. O sea, entonces cuando hablamos de estereotipos de belleza es una partecita del dispositivo que nos viene a como atravesar como cuerpos dóciles, y esa forma en la que somos atravesados aparece como una solución mágica al amor propio, una solución mágica en el sentido de que es algo que nos quita las cadenas de las formas opresivas de las normas corporales. El amor propio como un acto absolutamente de empoderamiento, como un acto fulminante, que a la vez se empieza a constituir dentro de estos grupos, dentro de estos lugares que tratan de erradicar, no sé si la gordofobia, porque sigue operando en los transfeministas, sino como una nueva base de que para ser una buena feminista es aquella que se empodera, que se compromete con el cultivo de ese amor propio, ¿no? De vuelta, una cosa recontra moderna, ¿no? Y recontra solipsista, que ese amor propio, o sea, nunca se habla de que ese amor propio si es olor o no, o sea, si es algo que demanda empatía o no, sino que el amor propio es algo que te ocurre, que de repente te ocurre y que de repente no te depilás o que de repente mostrás la cacha y está todo bien. Y uno puede andar muy, muy bien de amor propio, pero se empezó a constituir como una nueva norma, ¿no? Y como una nueva norma en el sentido de que, bueno, para ser una buena feminista o ser una buena militante, ¿no? De las causas pro feminismo, pro comunidad LGBTIQ, etcétera, aparece esta idea como un poco desideologizada, ¿no? O sea, donde se sigue sosteniendo el cuerpo como una mercancía. Bueno, el mercado no dice que mi cuerpo sea bien valorado, bueno, lo voy a autovalorar, y ese acto de autovalorarse, de autoemprendedurismo, implica, ¿no? Una reinserción en esa lógica del mercado. Entonces, el amor propio, o sea, cuando yo digo, bueno, ¿qué es este nuevo veneno que consumimos, no? Porque por un lado, o sea, es un fármaco, ¿no? Por lo menos, por un lado es un remedio, se vende como un remedio, como una práctica que permite deshabilitar los modelos hegemónicos de belleza, cuando no es así. O sea, lo que tenemos que hacer es generar repertorios culturales más amplios, donde se vea la diversidad corporal y no donde la gorda para triunfar no necesariamente tenga que bajar de peso. O sea, porque esto pasa, ¿no? O sea, pensamos en el caso de Rebel Wilson, en el caso de Adele, o incluso en el caso de Adele, que Adele tiene un descenso de peso por una depresión increíble. O esto, o la gorda reivindicada, o sea, la gorda que deja de ser gorda, como Rebel Wilson, que deja de ser la gorda Amy para ser fit Amy, ¿no? Amy en forma. Y lo que aparece ahí es también como una especie de borramiento, ¿no? De esa historia anterior, a partir de esta historia de superación que trae el amor propio y qué sé yo, por el mero hecho de la salud en sí misma. De hecho, lo toma como el 2020 el año de la salud. Pero también salud es otra cosa más allá del cuerpo, ¿no? O sea, es algo que estuvo circulando sobre las redes y me parece interesante. Entonces, el activismo gordo crítico lo que viene a decir sobre el amor propio, por lo menos en una posición un poco más fuerte, ¿no? Respecto a esa positividad corporal del, digamos, coordenada norte específicamente, porque acá sabemos que la positividad corporal hay algunas cosas que sí funcionan en el orden del amor propio, de cómo cultivarlo y demás, pero sin embargo la positividad corporal en Argentina funciona de una manera más híbrida, haciendo una crítica sobre esto. Y la crítica es que nadie puede estar con el rayo, digamos, del amor propio 24/7. No, no todo el mundo se siente bien todo el tiempo. De hecho, me acuerdo de una de las primeras notas, que siempre la menciona Samantha Alonso, que me la hizo, que me preguntó, ¿qué haces para salir todos los días de tu casa? Y me acuerdo, esto fue antes de operarme, qué sé yo, y yo le decía, no sé, yo salgo. O sea, hay días que uno se siente mejor, hay días que uno se siente peor, y esto tiene que ver porque estamos en esta cultura, o sea, no estamos por fuera de esta cultura, una cultura de la delgadez, una cultura de la dieta, de la corrección corporal. Entonces, la denuncia que se hace desde el activismo crítico es esto, ¿no? El amor propio aparece como una clave mágica, desideologizada, que no da cuenta de cuáles son las condiciones de violencia y opresión, que no da cuenta de las jerarquías corporales, sino que simplemente da cuenta de los estereotipos de belleza. Y los estereotipos de belleza, repito, son un ápice de todas las formas de violencia gordofóbica, institucionalizada, introyectadas, que tenemos y que practicamos. Entonces, la idea no es ser una buena feminista o una buena activista gorda o qué sé yo, a partir del amor propio o el empoderamiento,
como soluciones totalmente solitarias, sino es constituir una comunidad política que pueda hablar de la diversidad corporal. Y poder hablar de la diversidad corporal es que haya repertorios culturales, o sea, películas, revistas, cómics, eh, narrativa, teoría, o sea, programas de TV donde haya personas gordas y demás. Celebro muchísimo a la televisión pública en Argentina por eso. Programas institucionales de sensibilización que permitan valorizar el cuerpo no como una mercancía, no como que los gordes solamente queremos ingresar en el mercado del deseo capitalista, sino que lo que no queremos es sostener, digamos, diagramas de violencia y opresión corporal. Entonces, el amor propio es un fármaco, es remedio porque es un remedio barato, una solución mágica que nos venden para decirnos que nos vamos a sentir bien y que todo va a estar bien porque nos aceptamos como somos y qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, esto te pasa en tu casa, salís a la esquina y ya te están gritando, che, gorda, o te están gritando algo porque usas un pantalón corto, o te dicen alguna cosa o algún comentario de como, qué flaca que estás, como qué linda que estás, una actitud absolutamente gordofóbica e institucionalizada. ¿Qué hacemos con eso? Porque ahí el amor propio no alcanza, no alcanza. Y en esta nueva normativa, que es ser una buena militante, ¿no?, de los derechos y de la equidad de los grupos de las mujeres y las feminidades, implica empoderarse en pos del amor propio, bueno, claramente nos deja algunos temas complejos, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos a pensar el cuerpo como una entidad totalmente politizada y totalmente vaciada de contenido, en el sentido de que el cuerpo como mercancía es esta app, ¿no? Es como un celular al que le bajamos app para que funcione mejor, o le agregamos cosas, le sacamos cosas, y es esta idea, ¿no? Llegar al verano de repente se transforma en una cruzada de septiembre a enero porque la bikini quede como debería quedar. Y digo, y estamos usando el ejemplo de las mujeres, pero también sucede con los varones, también sucede con las masculinidades, y es importante pensar esto, ¿no? O sea, ¿por qué queremos llegar al verano? Si el verano llega igual, nosotros también llegamos al verano, y el problema no es nuestra corporalidad, sino el problema es que el verano parece tener un recrudecimiento sobre esto, ¿no? O sea, sobre la mirada que se posa en el cuerpo, ¿no? O sea, el ámbito público, político, que es la exposición corporal en la época de verano. Entonces, bueno, yo decía, es un fármaco, por un lado es un remedio y por el otro lado es un veneno, porque también nos lleva a esta obligatoriedad de sentirnos todo el tiempo bien con nuestros cuerpos. En una cultura que todo el tiempo nos está señalando que falta algo, que hay algo que corregir, que no fuiste tanto a CrossFit, que no hiciste las 50 dietas, que no te fuiste con las Nutricool de los hábitos. O sea, empieza a pasar una cosa así que es bastante compleja y que hay que empezar a desarmar en nombre del amor propio, ¿no? Porque el amor propio sigue siendo esa empresa totalmente poco empática en la que nos tenemos que arreglar solos, solas y soles y sentirnos bien. Y muchas veces, o sea, no pensamos que eso que supuestamente tiene que estar garantizado por nosotros mismos, tiene que estar garantizado por una comunidad, por una institución, y que tiene que estar garantizado porque es un derecho humano, o sea, no sentirse como una mierda porque el cuerpo que tenemos no corresponde a esos modelos corporales hegemónicos. Entonces, los invito a pensar un poquito sobre esto. Este es nuestro tercer cafecito, ya nos quedan dos más y ya cerramos la fábrica de cafecitos. Pero bueno, los llamo, los convoco a que se suscriban al canal de YouTube, donde, bueno, seguramente durante el año haremos videos de esta índole u otras. Muchas gracias.